puede pasar cuando tu hijo o tu alumno tiene un buen lenguaje, buena memoria verbal, lee bastante bien, pero sin embargo es torpe, desorganizado, sufre con las matemáticas y sus relaciones sociales apenas existen? Posiblemente me digas que algo falla, y es cierto, algo falla. Bien, estas manifestaciones serán hoy el punto de partida de nuestro podcast, donde si te quedas conmigo, en los próximos minutos nos sumergiremos en las características del TAN. Estás escuchando Con el agua al cuello, con Paco Prián. Hola, mi nombre es Paco Prián y te quiero seguir hablando del trastorno de aprendizaje no verbal y de cómo afecta al día a día de quien lo padece y de sus familias. Si escuchaste el anterior capítulo de Con el agua al cuello, recordarás que me despedía hablando de las principales manifestaciones del TAN. Hoy quiero profundizar un poco más en esas manifestaciones, pues en parte son la clave para entender ese trastorno. De hecho, siempre que se presenta el trastorno gráficamente, se realiza por medio de 3 elipses o circunferencias. Cada una de ellas representa una de estas manifestaciones. Y a su vez, a modo de la unión de los anillos olímpicos, de tal forma que la intersección de las 3 circunferencias es el punto que representa al TAN propiamente dicho. Pero vayamos por partes. Empecemos con las dificultades relacionadas con la psicomotricidad, que por desgracia es difícil de hacer entender de una forma aceptable, y sobre todo porque existen bastantes modelos explicativos. Sin embargo, creo que el ejemplo que David González Muñoz describe en su libro es bastante descriptivo. Nos viene a recordar todo lo que implica un simple gesto de coger un objeto con la mano durante un par de segundos. Es decir, la participación de los diferentes sistemas a nivel neuronal de la médula, del brazo, de la mano, de los dedos y por supuesto su correspondiente coordinación. Creo que te puedes ir haciendo una idea de las manifestaciones relativas a la psicomotricidad, pero te diré más. Cuando leí el citado libro y algún documento más que anda por internet, lo primero que se me vino a la cabeza son los primeros meses de vida de mi hijo. Mi mujer, más que yo, fue detectando una serie de anomalías, por decirlo de alguna manera, por describirlo adecuadamente, que le hizo ponerse en alerta. Nuestro hijo apenas gateaba. Y como ya sabrás, este proceso, el gateo, es importante para el desarrollo del niño. Sin ir más lejos, él, nuestro hijo, comenzó a dar sus primeros pasos más allá de los 18 meses. Era un niño muy tranquilo, apenas exploraba lo que les rodeaba. Por otro lado, ya sabes que los peques a estas edades son muy inquietos y les gusta conocer lo que les rodea. No es el caso de los peques TAN. Cuando andaba parecía que se iba a caer. Conforme iba creciendo se podía ir apreciando algunos problemas de coordinación. Como cualquier otro crío de su edad, intentaba jugar al fútbol y durante varios años estuvo en un club de fútbol. Y lo hizo hasta que dejó de ser cadete. Cuando iba a subir a juveniles, muy cariñosamente le recomendaron que dejara de jugar, ya que posiblemente fuera objeto de burla, sobre todo por esa descoordinación en los movimientos. Por cierto, no me he olvidado de cuando empezó a comer, a vestirse, a abotonarse, a atarse los zapatos, e incluso hoy en día de vez en cuando se le cae algo de las manos. A fecha de hoy, jamás pudo aprender a montar en bici. Creo que con lo dicho hasta el momento te puedes hacer una idea aproximada de cuán complicada puede ser la vida desde esta perspectiva. Es el momento de hablar de la percepción visoespacial. Este creo que quizás, con diferencia, sea la dificultad nuclear del TAN. Para entender mejor este punto, te diré, amigo o amiga oyente, que son las funciones mentales encargadas, implicadas en distinguir por medio de la vista la posición relativa a los objetos y de todo cuando tengo a mi alrededor en relación conmigo mismo. Y por cierto, la utilizamos en cada momento del día. Pero además de realizar ese análisis de dónde se encuentran los objetos,
También nos permite realizar tareas complejas que permitan a mi cerebro ver qué puede ocurrir si un objeto es cambiado de sitio o si tiene algún tipo de cambio físico. Eso se representan por objetos en 3 dimensiones en nuestra mente. Sin embargo, las personas con TAN tienen dificultades a la hora de generar esa imagen. A su vez, las dimensiones espacio-tiempo están tan íntimamente relacionadas con estas habilidades que van a afectar a la lectoescritura. Y es aquí que ahora podemos recordar aquel comentario que hice en el podcast anterior relacionado con la escritura y el orden en el papel a la hora de escribir. Todo se puede apreciar a la hora de hacer un trazo de un dibujo, a la hora de escribir, las letras no son uniformes y además no tienen una colocación adecuada en el papel. Llegados a este punto, te puedo decir que para un joven o un adulto que tenga TAN va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, que consiga obtener el carnet de conducir, o quizás, como le ocurrió a nuestro hijo, que logre sacar el carnet de conducir a la segunda el teórico y primera el práctico, como fue su caso, pero luego, por desgracia, una rotonda se bloqueó y ya no volverá a coger más el coche. Esto frustra y mucho. Creo que se puede considerar un caso práctico de dificultad visoespacial. Con respecto a la competencia o habilidades sociales, ante todo he de ser sincero y te diré que no existe ningún tipo de consenso ni definición. No obstante, sí existe como una especie de acuerdo donde se toma como habilidades sociales el conjunto de habilidades que permitan al individuo integrarse en los diferentes grupos sociales, asimilando valores culturales, satisfaciendo necesidades, además de expresar opiniones y deseos junto con sentimientos. En definitiva, básicamente es la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas, que permiten que nos integremos y participemos en diferentes grupos sociales. Pese a que todo esto se puede ir aprendiendo como consecuencia de la integración con los demás, ya sea a nivel familiar o social, en el TAN estas habilidades son como un foco de dificultad, ya que como consecuencia de esa alteración en el procesamiento de la información, sobre todo la no verbal, se convierten en personas incapaces de entender, no el que se dice, sino cómo se dice, además de que tienden a ser literales en la interpretación de los mensajes y por lo tanto no captan las bromas o las ironías. Además llegan a ser ingenuos, ya que no saben detectar la mentira. Nuestro hijo con los años ha sido capaz de aprender una cosa muy importante, y es saber reírse de sí mismo, e incluso se ha atrevido a contar chistes. Hemos notado esa evolución. Pese a todo ello, las personas con TAN van a tener muy pocos amigos en la vida. De pequeños les encontraremos solos en el patio, y conforme vayan creciendo uno o dos amigos a lo sumo. De hecho, te puedo asegurar que quizás nuestro hijo tenga una relación social mayor ahora en este momento gracias a su rol literario Superlector Alfa. Eso sí, desde un principio siempre estará mejor relacionado con personas mayores que él o menores. La relación con sus iguales suele ser muy difícil e inexistente. Hemos profundizado un poco en las manifestaciones de más entidad del TAN, pero también existe una serie de dificultades que podríamos denominar más escondidas y que a continuación pasaré a comentar. El primero nos vamos a encontrar con el déficit en el procesamiento simultáneo. Existen dos tipos de procesamiento de la información, el secuencial y el simultáneo. Aunque cada hemisferio trabaja con uno de ellos, realmente es una conjunción de ambos. No es menos cierto que uno lleva más el peso que otro. Con esta dinámica, el simultáneo suele estar muy relacionado con el hemisferio derecho, fuente de los problemas en el TAN. Los procesos simultáneos controlan la percepción de estímulos y la integración de múltiples partes de un todo, es decir, procesan la información de una manera global, holística, visual, dando sentido al todo y no a las partes. Son necesarias para que una persona pueda leer, escribir, deletrear. Por lo tanto, como podrás imaginarte, son procesos que tienen un papel relevante en la percepción visoespacial. La siguiente manifestación
es la baja capacidad de memoria episódica y de la memoria de trabajo visual. Para hablarte de la memoria episódica hay que hablar primero de la memoria a largo plazo, que es el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo, y que suele estar dividida en memoria declarativa o explícita y no declarativa o implícita. Dentro de la primera encontramos otra división, la memoria semántica y la episódica. La primera hace referencia a la información que poseemos acerca del mundo que nos rodea y está desvinculada del aprendizaje, mientras que la episódica incluye el recuerdo de los hechos concretos que hemos vivido, con una intensa relación con el aprendizaje. Es muy autobiográfica y el mayor problema que tiene la gente, las personas con TAN, es que esta memoria, por decirlo de una forma acertada y que sea entendible, no es capaz de grabar la película de su vida en las diferentes situaciones vividas. Por eso, les cuesta explicar lo que han vivido en ciertos momentos y que no han podido codificar adecuadamente. En cuanto a la memoria de trabajo visual, te diré que junto con la memoria de trabajo verbal forma lo que se llama la memoria de trabajo, que es el conjunto de procesos que permiten a las personas mantener la información activa y manipularla de forma voluntaria. Depende de cada individuo. Algunos ejemplos de memoria de trabajo son el razonamiento de ideas, la planificación, las decisiones que se toman, entre otras actividades cerebrales que requieren la atención y el control de la información. En definitiva, una baja memoria visual puede generar dificultades en la asociación de lo visual. Otra manifestación es la relacionada con las limitaciones en el funcionamiento ejecutivo. ¿Y qué es eso de funcionamiento ejecutivo? La función ejecutiva es un grupo de habilidades mentales que incluye la memoria funcional, el pensamiento flexible y el autocontrol. Las usamos todos los días para aprender y trabajar en la vida diaria. Cuando no funcionan adecuadamente, pueden ser un impedimento para la concentración, seguir instrucciones o manejar las emociones, entre otras cosas. Por último, tenemos los problemas de adaptación a situaciones novedosas. Según Byron Rook, la adaptación a situaciones interpersonales novedosas es un sello característico de los individuos con baja competencia social. Son personas que no saben improvisar, son rígidos a la hora de afrontar una situación nueva y se vuelven muy ansiosos y perdidos. No obstante, aquí no terminan todas las manifestaciones del TAN. Podríamos seguir hablando sobre la pragmática del lenguaje, los problemas emocionales que el trastorno acarrea, además de la conmovilidad y los llamados subtipos del TAN. Pero esto ya lo veremos más adelante y lo iremos desmenuzando. Para ir terminando por hoy, y a modo de conclusión, recordarte la importancia de conocer las características principales del TAN. Características como son la psicomotricidad, la percepción visoespacial, la cual ha de ser considerada como la manifestación nuclear, y la competencia social. Hoy hemos intentado profundizar un poco en ellas para que de esta forma puedas hacerte una idea lo más cercana posible a la realidad del día a día que se vive con ese trastorno. Es hora de despedirnos. Solo me queda decirte que hasta el próximo programa y procura ser feliz. Has escuchado Con el agua al cuello.